Contamos con la presencia de la coordinadora de esta obra. Ella es Damaris Sosa de Antuñano. Desde luego contamos con la presencia del autor de este libro, el doctor Joaquín Sedano Tapia. Nos acompaña la licenciada Adriana Duarte Yepes, fundadora y directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo a OSCAC. Del mismo modo, contamos con la presencia de la licenciada Estela Damián Peralta, directora general del DIF Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Dulce María Mejía Cortés, directora general de representación jurídica de niñas, niños y adolescentes, en representación de la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández Espresa. Del mismo modo, contamos con la presencia del doctor Carlos Villagrasa Alcaide, presidente de la Asociación por los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje de nuestra anfitriona, la senadora Claudia Esther Valderas Espinosa, integrante de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. Buenas tardes a todos los presentes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este evento que se realiza en el marco de las festividades del Día del Niño y de la Niña. No hay mejor manera de celebrarlo en esta alta tribuna que contribuyendo a su desarrollo a través de la investigación para su bienestar. Por ello es por lo que he impulsado la publicación de esta importante obra titulada El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales. Un estudio a la luz del derecho comparado de nuestro autor mexicano, el doctor Joaquín Sedano Tapia, a quien felicito por su valiosa aportación en la bibliografía en materia de la niñez y a quien les pido un fuerte aplauso. Gracias, amigo, por interesarte en esas personitas que muchas veces no les prestamos mucha atención. Prestamos atención en diversos temas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero en los niños, en los que son el presente y en el futuro, a veces nos olvidamos de ellos. Entonces, yo creo que sí es necesario prestarles mucha atención, porque si tienen una mala infancia, pueden llegar a ser, no malas personas, pero sí a tener un poco de problemas y de problemas emocionales, y de ahí se desata un mal desarrollo emocional, psicológico, e impacta también a la sociedad. Entonces debemos siempre fijarnos y de estar atentos en los niños. Asimismo, quiero agradecer la presencia de la senadora Josefina Vázquez Mota. Bueno, ahorita no está, pero tenemos ahorita, la verdad yo me salí del pleno, todavía siguen las votaciones, y por el tiempo que se están dando ustedes, por eso me salí del pleno, para poder estar aquí puntual. La senadora a lo mejor ahorita llega en unos minutos, junto con otros senadores, porque el día de mañana cerramos el periodo ordinario y empezamos la permanente. Entonces ahorita hay muchas reuniones, muchas comisiones, llegan representantes de justicia, también llega un representante de la ONU, seguimos en sesión, entonces hay muchos temas pendientes que tenemos que resolver muchos senadores, y por eso les ofrezco también una disculpa. Gracias a la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados, al senador y amigo Ángel García Yáñez, muchas gracias por su asistencia,
integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en el Senado de la República, a la licenciada Estela Damián Peralta, directora general del DIF en la Ciudad de México, a la maestra Dulce María Mejía Cortés, directora general de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes en representación de la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández Expresate, a mi paisana, la doctora Damaris Sosa de Antuñano, coordinadora de Incidencia Política Federal del Pacto por la Primera Infancia, quien viene en representación de la maestra Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora general Pacto por la Primera Infancia, a la licenciada Adriana Duarte Yepes, fundadora y directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo AOS-AC, al doctor Carlos Villagras Alcaide, presidente de la Asociación por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a la doctora Nadia Luz María Lara Chávez, magistrada en retiro, al doctor Cipriano Sotelo Salgado, integrante de la Barra Interamericana de Abogados, y desde luego agradecer a la presidenta de la mesa directiva de este Senado, a la senadora Olga Sánchez Cordero, por su apoyo en la realización de este evento y quien nos dirigirá después unas palabras, así como a todo nuestro público aquí presente y que nos sigue a través de las redes sociales. Muchas gracias por su asistencia. A la diputada Alejandra Pani, también muchas gracias por su asistencia. Para mí es un honor que todos nos acompañen en esta presentación. Se trata de un libro que ha sido resultado del trabajo y esfuerzo de un reconocido académico, texto que adquiere importancia en estos tiempos porque contribuye a materializar un derecho humano previsto en los tratados internacionales y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que desde su aprobación ha considerado a los menores como sujetos de derecho. Desde la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, se produjeron avances importantes tanto a nivel internacional, tal es el caso de la formulación de 2 protocolos facultativos, uno relativo a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de niños en la pornografía, y el relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, así como avances a nivel nacional. En nuestro caso, los derechos del niño se incorporaron por primera vez al texto constitucional en el año de 1980, con el decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la reforma no se consideraba a los menores como titulares de derechos, sino que únicamente regulaba la obligación de los padres de protegerlos. Y es hasta el año 2000 que se reforma este artículo para adecuar su contenido a la Convención, estableciéndose el reconocimiento de algunos derechos de niñas y niños. La obligación de los padres, tutores o custodios de garantizarlo y así la obligación del Estado mexicano de proveer lo necesario para el ejercicio pleno de todos sus derechos. Aunado a lo anterior, se expidió la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y con la reforma al Cuarto Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre del 2011, se incorporó el principio relativo al interés superior de la niñez, generando la pauta para una mayor ampliación de la protección de las niñas, niños, así como de los adolescentes que habían sido invisibles en la legislación. Pero es hasta el 4 de diciembre del 2014 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro de su articulado prevaleció el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos. De conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, interés superior de la niñez, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Sin embargo, estamos a una gran distancia que las niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente sus derechos, no solo por la falta de políticas o por deficiencias legislativas, sino que culturalmente no reconocemos el papel de las niñas, niños y adolescentes en la sociedad.
y mucho menos comprendemos las implicaciones del interés superior del niño. En tal virtud es que celebro la publicación de esta importante obra y espero que todos aquí presentes tengan la oportunidad de conocerla para que puedan repercutir en su entorno y llevar el mensaje que desea transmitir y que más adelante nos va a resumir nuestro autor, a quien lo reitero mis felicitaciones. Sin más preámbulo, agradezco nuevamente su presencia y participación y estamos comprometidos aquí en el Senado junto con la presidenta y sus integrantes, para salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y para seguir avanzando en cuanto a la legislación se requiere, porque los niños, niñas y adolescentes no están solos y necesitan a todos los senadores que seamos las voces de todos ellos para salvaguardar no solo su presente, sino también su futuro, sus derechos y que todos les tengamos el valor necesario y el valor que realmente tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida dentro de esta presentación literaria de nuestra anfitriona, la senadora Claudia Esther Balderas Espinosa, integrante de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado de la República. A continuación, señoras y señores, le brindamos la más cordial bienvenida a la diputada Alejandra Pani Barragán. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputada. A continuación, escucharemos la óptica y perspectiva del senador por el estado de Morelos, Ángel García Yáñez, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República. Buenas tardes a todas y a todos. Saludo con afecto a mi compañera senadora Claudia Esther Balderas Espinosa y gracias por la invitación a las y a los diferentes dependencias del gobierno federal. Asimismo, saludo a las y a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil. De igual manera, en especial, la bienvenida al doctor Joaquín Sedano Tapia, autor del libro que hoy se presenta. Bienvenido, doctor. Obviamente los demás compañeros y compañeras que nos van a acompañar, senadores, ahorita estamos votando, se van a incorporar para esta presentación tan importante que es para nosotros como representantes de todas ustedes. De la misma manera, saludo a la doctora Nadia Luz Lara Chávez, magistrada en retiro y paisana. Gracias por estar aquí con nosotros también en esta tarde tan importante. De igual manera, a mi compañera diputada federal Alejandra Pani, gracias por estar aquí con nosotros y paisana también. Ahora se llenó el Senado de morelenses. Entre más vengan es mejor para nosotros porque nos sentimos acobijados y no nos sentimos solos, porque aquí nomás estamos 3 morelenses, cada estado tiene, bueno, en el Senado de la República, pero bienvenidas todas y todos, aquí es la casa de todos ustedes, bienvenidos. Desde luego, saludar a Damaris Sosa de Antuñano como coordinadora, a la licenciada Adriana Duarte Yepes, a la licenciada Estela Damián Peralta, a la maestra Dulce María Mejía Cortés y me falta por ahí a la licenciada Estela Damián Peralta. Bienvenidas todas y todos los presentes que se encuentran el día de hoy con nosotros, es muy importante y obviamente de manera muy especial agradezco la invitación que me realizó la senadora Claudia Estela Balderas Espinosa. Déjenme decirles que sin pertenecer ella a la Comisión de la Adolescencia y de la Niñez, ha sido participativa en la comisión mandándonos exhortos respetuosos para las dependencias tanto municipales, estatales y federales y obviamente iniciativas tan importantes en el tema de cuidado y de respaldo hacia los menores. Gracias de verdad, senadora, por estar en el Senado de la República inculcando los valores y sobre todo el gran entusiasmo que tiene usted para estos niños.
obviamente ha sido una impulsora y una aliada de los derechos de la infancia, presentando diversas iniciativas de reforma a favor de los derechos de las niñas y de la adolescencia. Asimismo, quiero felicitarla por impulsar tan importante obra que lleva por el nombre El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales. Un estudio a la luz del derecho comparado de la auditoría de mi paisano, el doctor Joaquín Sedano Tapia, quien además de ser especialista en el tema de los derechos de los niños y autor de la presente obra, es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a quien le reconozco su trabajo y le reitero mi disposición para trabajar a favor de las niñas, niños y adolescentes. Quiero destacar a este honorable presidium que ya fue presentado y que se integra por mujeres y hombres comprometidos con la infancia mexicana. El principio del interés superior de la niñez, como se ha mencionado, aún no ha sido culturalmente asumido y tampoco aplicado a cabalidad por las autoridades gubernamentales y mucho menos por una sociedad adultocentrista. Aunado a que, como dice el autor, el interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado, pues su aplicación varía en cada caso concreto. Un ejemplo de este es el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas jurisprudencias relativas a ese principio. Sus criterios enfatizan que los tribunales deben atender el interés superior de la niñez y de la adolescencia, y que éste demanda un estricto escrutinio de las particularidades del caso. Es decir, que para resolver a favor de los menores se deben analizar los elementos que componen cada caso y que son diferentes entre sí. Asimismo, las interpretaciones de la Corte señalan que deben considerarse la opinión de las niñas y los niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte y se actúe la obligación del juzgador de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para resolver a llegar a una solución estable, justa y equitativa, especialmente en favor de la niñez. De ahí es que viene la indeterminación y, desde luego, la ausencia de un concepto universal acabado, lo cual puede presentarse a confusiones, no solo para quienes se dedican a los temas de las niñas, niños y adolescentes, sino para la población en general, y de ahí se disculpe su observancia. El interés superior del niño debe ser un principio que todo debe regir la actuación de las autoridades y debe ser claro y determinado. Por ello, es que celebro que existan aportaciones bibliográficas como la que hoy se presenta, porque no solo contribuyen al mejor entendimiento de los conceptos en materia de los derechos de la niña y del niño, sino que contribuyen a garantizarlos con la finalidad de que sean menos vulnerables. Y es que actualmente, en la evaluación hecha por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, respecto a los informes integrados por el Estado mexicano, se han referenciado diversas problemáticas que afectan a la infancia y a la adolescencia en México, entre las cuales se encuentran el incumplimiento del principio de no discriminación, la vulneración de niñas y niños indígenas, la explotación económica y la sexual de mujeres y la trata de niñas y niños migrantes, la explotación laboral infantil, la insuficiencia en la armonización de la propia legislación en las normas internacionales, la ausencia de aplicación en los gobiernos estatales de las leyes federales en la materia, así como graves situaciones ligadas con la práctica de la tortura, la violencia armada y el crimen organizado. Por ello es que debemos promover obras como la del doctor Sedano Tapia para mejorar las normas y sus mecanismos de protección y cambiar la realidad de nuestro país. No quiero dejar de pasar la oportunidad de dejar de desear el mayor de los éxitos
a la obra presentada hoy en día, estando seguro que será bien recibida por los aquí presentes. Por su atención, muchas gracias y nuevamente felicidades al doctor Sedano por esta tan importante obra. Muchas felicidades a todas y a todos. Y bienvenidos nuevamente al Senado de la República, a la casa de todos ustedes. Desde luego que agradecemos la participación activa del senador por el estado de Morelos, Ángel García Yáñez, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. A continuación, escucharemos la perspectiva de la diputada Alejandra Pani Barragán. Muy buenas tardes a todos. Saludo con mucho respeto a todos los presentes aquí, sobre todo nuestros compañeros, todos de Morelos. Y desde luego, saludo al Presidium, a la senadora Claudia Esther Valderas Espinosa. Un gusto y un placer estar aquí conviviendo con ustedes. A mi compañero senador Ángel Yáñez, integrante de esta comisión, lo saludo, senador, con muchísimo respeto. A la doctora Nadia Luz Lara Chávez, amiga también, personal mía, qué gusto saber que estás aquí con nosotros. Y desde luego al senador que acaba de llegar, un saludo, mi respeto. A todos los integrantes del Presidium también, muchísimo gusto. De verdad que es un gusto y un placer cuando me enteré de la presentación de este libro el día de ayer, porque precisamente en este momento en la Cámara me pude salir porque nosotros podemos votar por el teléfono móvil, pero en este momento se está votando de que ya sea un delito penal que los niños y los adolescentes se casen antes de los 18 años. Tenemos muchísimos casos en la montaña de Guerrero, en el cual a las niñas las venden desde los 10 años. Que ojalá fueran que tuvieran 10 años. Nos llegan todos los casos que tenemos niñas menos de 10 años. Nos acaba de llegar un caso de 12, 13 años, en donde por unos animales o por 50,000 pesos, las niñas son vendidas. Al año tenemos 150,000 que nos llegan en el Congreso. Por eso es que el doctor Joaquín Sedano presente el interés superior del niño para los morelenses es sumamente importante. Gracias, doctor, por la invitación que me hizo. Lo saludo con todo mi respeto que se merece. El doctor Joaquín Sedano Tapia es un escritor, un abogado muy reconocido en el estado de Morelos. Y yo creo que el estudio que él hizo sobre los niños es lo que nos ayuda a ambas cámaras, como el Senado, los diputados, para poder seguir legislando en favor de los niños y los adolescentes. También ahora ya se implementó que en la ley de salud no tan solo esté inscrito que es un derecho la ley acerca de su salud física, sino también que sea ya un derecho su salud mental. El día de hoy, viniendo a la Cámara, me hablaba una mamá muy angustiada, diciendo que su niña ha intentado suicidarse 2 veces, que la ayudemos a pedir un permiso en su trabajo. Quiero comentarles que en el Congreso de la Unión hemos legislado muchísimo en favor de los niños. Y cuando yo venía, estuve yo pensando que hace un año legislamos que ya los papás tengan derecho a pedir permiso con goce de sueldo para los niños que tengan cáncer, porque está estudiado que un niño que tiene esta enfermedad
y si se siente acompañado por sus papás, él va a salir adelante más rápido. Y venía yo pensando que no tan solo en el cáncer, posiblemente en muchas enfermedades el niño necesite estar cerca de sus papás y muchos no puedan por su trabajo. Ella me comentaba que ella trabajaba en el Poder Judicial y que su trabajo era de 8 de la mañana y que no tenía hora de salida y que no podía estar cerca de su hija. Pero sin duda, doctor, que estas obras que usted hace, no tan solo escuchamos a la ciudadanía, sino también nos documentamos con estudios que hacen gente especializada como usted, doctor. Enhorabuena y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Muchísimas gracias, diputada. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida al senador Ernesto Pérez Astorga. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia de la licenciada Claudia Camacho Candiani. Ella es experta en temas de niñez y coordinadora de educación del modelo Montessori. Del mismo modo, queremos agradecer la presencia del maestro Francisco Javier Espinosa Olalde y del maestro en Derecho Ian Raciel Guadarrama Ángeles. Continuando con nuestro programa, señoras y señores, a continuación escucharemos la presentación de este libro a cargo de la doctora Nadia Luz María Lara Chávez, magistrada en retiro y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación, la especial invitación que me hizo el doctor Joaquín Sedano a participar en la presentación de su obra y también, por supuesto, que agradezco a la doctora senadora, Claudia Valderas por abrirnos este espacio. Gracias. Y me da mucho gusto ver aquí a mis paisanos de Morelos, a la diputada Alejandra Pani y al senador Ángel García Yáñez. Gracias, mis estimados amigos y paisanos. También ver aquí amigos de Morelos, gracias. Y por supuesto a todas las distinguidas integrantes de este panel, mujeres destacadas en los temas de la familia, de los niños, de los menores. Muchas gracias por esta invitación a todas y cada una de ustedes por abrirnos el espacio en el Senado de la República. Y al doctor Joaquín Sedano agradezco esta invitación, esta amable invitación a comentar este libro. Seré breve, realmente es una obra que nos viene a aportar una gran visión acerca de la forma en que se aborda este tema tan interesante del interés superior de la niñez. El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales es un análisis a la luz del derecho comparado. Qué importante es hacer una comparativa en la forma en que se aborda el interés superior de los menores. Con esta obra nos queda claro que la forma de abordar el tema es diferente según las diversas visiones del derecho, no obstante ser latinos. Aun cuando en diferentes naciones de Latinoamérica el concepto prevalece y se aborda, sin embargo, las formas de estudio son diferentes. Y este libro precisamente nos lleva a ello. Voy a hacer referencia a lo que el doctor Villagrasa hace mención con relación a la primera publicación de este libro, y él dice con mucha precisión: la vulnerabilidad de la niñez no es más que vulneración externa de sus derechos, porque no responde a condiciones propias de sus protagonistas, sino a restricciones y límites impuestos por quienes no los respetan, consciente o inconscientemente, ya que incluso hay quien justifica su vulneración en prejuicios,
razones y dogmas que realmente se disfrazan ocultos desde su desconocimiento. Me parece que el doctor Villagrasa, un excelente jurista español y que es especialista en la materia de derecho familiar, hace una descripción muy precisa de lo que es la niñez, ¿no? De lo que es la minoría de edad. ¿Por qué? Porque la minoría se funda en esas vulnerabilidades y es no porque sea en sí el menor vulnerable, sino porque por tener esa condición, en la generalidad, no digo de la condición de los mexicanos, sino la condición humana, creemos que son menos capaces los menores. Y en ese sentido, la vulnerabilidad a la que se enfrentan es mayor. Y de ahí que, como bien lo dice el doctor Villagrasa, la vulnerabilidad de la niñez es más una vulnerabilidad externa de sus derechos. Y es ahí donde se funda esta obra del doctor Joaquín y nos lleva a hacer un recorrido muy extenso acerca de la interpretación e integración de las normas que estudian el tema, y se identifica y se delimita, así como se evalúa el corpus juris conformado a partir de la Convención de los Derechos del Niño, junto con los protocolos facultativos. Y nos da cuenta de los avances que hay en el tema acerca de la defensa de los derechos de los menores a través del interés superior del niño, de la niñez, perdón, pero también habla de las dificultades, ¿no? El hecho de que haya habido necesidad en algún momento de tener una convención sobre los derechos del niño, la niña y los adolescentes hoy, y todos los protocolos que derivan de ello, nos habla de la gran problemática que los menores de edad enfrentan. Y me parece que esta obra, desde el momento en que precisa o pone de manifiesto la necesidad de que ese interés superior se convierta en una consideración primordial y que se delimita conceptualmente desde su alcance para reconocer que se trata de un derecho, de un principio y de una norma procesal o de procedimiento. Y estas tres dimensiones, este prisma, como se le llama, nos permite abrir un panorama amplio y extenso con relación a lo que debemos de considerar como ese interés superior de los menores. Ya bien lo decía aquí nuestra querida diputada y quienes le antecedieron en el uso de la palabra, las dificultades que enfrenta hoy en México la niñez. Si bien es cierto que este es un trabajo en donde se hace una comparativa del interés superior en otros países como es Argentina, como es Chile, con relación a lo que tenemos en México, sin embargo también nuestra realidad rebasa a veces lo que nosotros como estudiosos del derecho podemos abordar. Y este estudio dogmático analítico que presenta el doctor Joaquín Sedano nos lleva justamente por esos caminos de los estudiosos de otros países y nos hacen ubicarnos en dónde estamos como país, en dónde estamos como estudiosos del derecho desde nuestra realidad en México. De manera pues que nos sirve para enriquecer nuestra óptica, no solamente como estudiosos del derecho, porque si bien nos plantea que, por ejemplo, en Chile no se incorpora en el texto constitucional el principio del interés superior de la niñez, pero incorpora a través de legislación e instituciones la trascendencia de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Es decir, tiene un abordaje diferente el interés superior del menor, de la niñez. En Argentina el abordaje es diferente, representa una acción política, por ejemplo, y nos dice que se genera un equilibrio judicial, un equilibrio entre las competencias judiciales y las potestades administrativas, y decanta hacia una pretendida desjudicialización en pro de la intervención de los organismos y entidades públicas. Pretende un necesario ajuste a las edades de la infancia y de la adolescencia, acentuadas con la prevención que evite toda violencia institucional o secundaria derivada del propio sistema de protección de la infancia. Como pueden ustedes advertir, y así lo vimos al dar la lectura a la obra, es que en México tenemos conceptualizado al interés superior de la niñez
como un principio y plasmado en las normas, no solamente las que abonan en los códigos familiares, sino todas aquellas que nos llevan a generar la protección a ese interés superior. Pero nos damos cuenta que en otros países la visión es diferente, ¿no? Un abordaje desde el punto de vista político para generar políticas públicas que estén más aterrizadas al día a día de los menores, más allá de la judicialización de los casos en donde los menores estén involucrados, ¿no? Que tengamos niños involucrados en los conflictos o en los litigios jurisdiccionales. Esta es la visión en Argentina. Y si nos vamos, como decía yo, a Chile, también es una visión interesante porque aunque no se habla precisamente del interés superior de la niñez, pero se atiende como tal desde la Constitución y su normatividad. Así es que esta obra me parece que más allá de ser una obra de simple derecho comparado, nos permite tener una visión más amplia y más clara para quienes en algún momento tienen en sus manos los conflictos jurisdiccionales, los litigios, ¿no? En donde están involucrados menores, pero también en el día a día de nuestra sociedad. Hoy, más que nunca, creo que México está llegando a un punto de emergencia en la atención a las infancias, en la atención a nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy estamos viendo una alta incidencia en la agresión a las niñas y a las jóvenes, a las adolescentes, a través de todas las formas de violencia, hasta la más extrema que es el feminicidio. Hoy estamos ante una realidad muy cruda que pasa por volver a revisar ¿a qué nos referimos cuando hablamos del interés superior de la niñez? De manera pues que esta obra, que me parece sumamente interesante, creo que sería el momento justo y preciso de empezar a hacer una amplia difusión para que vayamos más allá de una corta visión en cuanto a la cotidianeidad, ¿no? Analizar de fondo qué es lo que pasa con nuestra infancia, qué es lo que pasa con la adolescencia y qué clase de personas estamos entregando al mundo a través del análisis de nuestra propia niñez. Doctor Sedano, no me queda más que agradecerle la invitación, pero además felicitarlo por esta interesante obra y felicitar a todas y todos los integrantes de este honorable panel y de este honorable presidium, que abren el foro a este tipo de obras que nos permiten, a quienes estamos de alguna manera teniendo una posibilidad de opinión en temas de esta naturaleza, tener la oportunidad de conocer otras visiones, otras opiniones y la reflexión y el análisis y la conclusión muy acertada de estudiosos como el doctor Sedano. Muchas gracias, doctor, felicidades y muchas gracias a todos ustedes. Buena tarde. Muchas gracias, doctora. A continuación, escuchamos la importancia del interés superior del niño para el Pacto por la Primera Infancia, coordinación de incidencia política federal del Pacto por la Primera Infancia, a cargo de la coordinadora de esta obra, Damaris Sosa de Antuñano. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, senadora. Gracias a todos los miembros de la mesa. Reciban un saludo de la maestra Aranzazú Alonso Cuevas, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. El Pacto es un colectivo que agrupa más de 460 organizaciones de sociedad civil. Tenemos una causa común, que es la causa de la primera infancia, de poner a las niñas y niños menores de 6 años en el centro de las políticas. Y es por eso que esta tarde estamos muy agradecidos de poder tener la oportunidad de recibir, ahora sí que calientito, esta obra maravillosa del doctor Sedano, y en la que reconocemos la calidad del trabajo crítico que ha sido expuesto en el libro. Consideramos que efectivamente esta obra constituye una aportación
desde la investigación y usando el método jurídico al análisis del principio del interés superior de la niñez y sus efectos en México, en Estados Unidos y en Iberoamérica. De hecho, nos parece muy pertinente la pregunta de origen, que es ¿por qué después de 3 décadas de la Convención de los Derechos del Niño aún no hemos alcanzado la tutela efectiva de estos derechos? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos más de 30 años? En el Pacto por la Primera Infancia, como les decía, pues tenemos el objetivo de visibilizar la causa de la primera infancia y promover las políticas públicas que son co-creadas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la primera infancia. Y una pregunta que nos surge de revisar el libro, el documento, es ¿por qué en materia de derechos la primera infancia continúa sin ser lo suficientemente visible? ¿Por qué, aun cuando es el periodo trascendental en la vida de las personas, de los menores de 6 años, y que es la etapa más importante en la vida de todos los seres humanos? Es la etapa en la que se desarrollan esas habilidades que van a ser esenciales para nuestra vida adulta. Es esa etapa en la que podemos desarrollar nuestro cerebro, se dan todas esas conexiones que van a permitir el desarrollo de los seres humanos capaces y con todas las habilidades que corresponden. Reconocemos que se han propuesto iniciativas para intentar operacionalizar el interés superior de la niñez para la primera infancia, para posicionar las necesidades de las niñas y niños en el centro de las políticas, buscando un mejor entendimiento que garantice este derecho de forma progresiva e integral. Puntualmente, en nuestro país, para el tema de primera infancia, sabemos qué es lo que las niñas y niños menores de 6 años necesitan. Tenemos una ruta integral de atenciones para la primera infancia, que es el marco rector de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y que representa un conjunto de servicios e intervenciones y atenciones de todo eso que las niñas y niños en nuestro país necesitan y que además debemos garantizar que lo tengan. Tal como ha sido profundamente analizado en el libro del doctor Sedano, el interés superior de la niñez pues es un principio establecido en la Convención, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Está allí, está presente en los documentos. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de garantizar, proteger, promover y defender el disfrute efectivo de los derechos de las infancias en México. Ahora bien, sí nos parece muy importante hacer notar que el principio del interés superior de la niñez para la primera infancia también debe observarse a la luz de otros documentos, por ejemplo, como la Observación General número 7, que hace referencia justamente a la realización de los derechos del niño en la primera infancia. ¿Qué dice esa observación? Bueno, dice que debemos reforzar la comprensión de los derechos humanos de todos los niños pequeños y señalar a la atención de los estados parte sus obligaciones con respecto a los derechos de los más pequeños, de los menores de 6 años. Esto, por supuesto, resulta muy importante. ¿Por qué? Pues porque las niñas y niños menores de 6 años tienen necesidades específicas de cuidados, de atención emocional, así como en lo que se refiere al tiempo y al espacio para el juego, para la educación, para el aprendizaje, para la nutrición y la alimentación en sí misma. Otro aspecto que consideramos relevante es la Observación General número 12, que refiere el derecho del niño a ser escuchado. Pero, ¿en qué los debemos escuchar? Pues en todos esos asuntos que les afectan a los niños, haciendo notar que las opiniones de las niñas y niños deben ser tomadas en cuenta. Al hacerlo, al escucharlos, pues estamos también siguiendo una obligación clara e inmediata de los estados parte en virtud de esta Convención de Derechos de Niños. La evidencia generada en el mundo desde la economía, la psicología, la salud pública es contundente. El acceso a servicios de salud, la nutrición adecuada, el cuidado, las oportunidades de aprendizaje y, por supuesto, y aún más importante, ha sido señalado por los que me han antecedido en el uso de la voz, pues es la protección frente a la violencia. Eso es esencial para construir sociedades más saludables, productivas y pacíficas. Para finalizar, el principio del interés superior de la niñez para la primera infancia debe traducirse en políticas y programas públicos que garanticen a niñas y niños menores de 6 años el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles derechos?
el derecho de la supervivencia, desarrollo integral, educación, protección, participación y, por supuesto, a una vida libre de violencia. Este es un asunto urgente, además. Es un imperativo y es el verdadero legado de transformación para la primera infancia en México. Aún tenemos mucho trabajo por delante y para cerrar, quiero reiterar la felicitación al doctor Sedano por esta obra. Agradecemos la oportunidad de hablar y de visibilizar a la primera infancia en cómo podemos traducir este interés superior de la niñez para los más pequeños. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, coordinadora. A continuación, señoras y señores, escuchamos comentarios a cargo de la sociedad civil, a cargo de la licenciada Adriana Duarte Yepes, fundadora y directora ejecutiva de la Red Nacional de Apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil. Buenas tardes, apreciables miembros del Presidium, asistentes. Agradezco la invitación a la senadora Claudia Esther Valderas Espinosa y, por supuesto, al doctor Joaquín Sedano. Es un honor estar aquí. La Red Nacional de Apoyo a OSC es una asociación civil que agrupa al día de hoy más de 223 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Su principal objetivo es vincular y hacer alianzas entre todas las organizaciones de la sociedad civil con diferentes causas. No nos enfocamos en una sola causa, porque creemos que todas las causas unidas podemos fortalecernos mutuamente. Como sabemos, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. Sin embargo, fue hasta el año de 2011 que incorporó el principio del interés superior de la niñez en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al especificar que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio, como lo han comentado mis antecesores, deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez en nuestra nación. La Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes reconoce su carácter de titulares de derechos a los tribunales. Deberán de atender al interés superior de la niñez y adolescencia y que éste demande un estricto escrutinio de las particularidades de cada caso que se les presente. Asimismo, señalan que debe considerarse la opinión siempre también de los niños, las niñas y los adolescentes en cualquier decisión que les afecte. El interés superior debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niños, niños y adolescentes. Por tanto, se debe contener y conceder más importancia a lo que sea mejor para cada niño, niña y adolescente. Estos están en proceso de formación y desarrollo. Por sus características particulares, dependen de las personas responsables de su cuidado para la realización de sus derechos. Sin embargo, esta circunstancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender sus intereses. Por lo tanto, desde la sociedad civil organizada, coadyuvamos principalmente a fortalecer y multiplicar la participación real de niñas, niños y adolescentes en espacios con los que ya cuentan la Comisión de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil. Apoyamos al sistema integral de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Fortalecemos al interior de la Comisión también de Derechos Humanos los mecanismos para niños, niñas y adolescentes, especialmente, como lo comentó el senador, altamente discriminados, a que presenten sus quejas por sí solos y que tengan un correcto seguimiento de ellas. A fortalecer la relatoría de los derechos de la infancia
en la Comisión de Derechos Humanos y su estrategia por los derechos de la infancia, a impulsar la ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes privados de los cuidados parentales, a revisar la ley que regula el funcionamiento de los centros de atención y cuidado infantil, a fortalecer la implementación del sistema de justicia para adolescentes, a revisar la legislación vigente que explícitamente establezca prohibición de castigo corporal, a apoyar la difusión de diversos medios de campañas permanentes a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, priorizando sus derechos a la educación, la salud, la alimentación sana, el agua potable y principalmente, es parte fundamental, el juego. Promover la elaboración de protocolos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes. En México, 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza, lo que los hace vulnerables a diversas problemáticas, como el embarazo adolescente, la migración infantil, la deserción escolar, la desnutrición, la malnutrición, la violencia, el trabajo infantil, la trata de personas, el matrimonio infantil, el rezago escolar, entre otras. Por lo tanto, el desarrollar y proteger a la niñez, la adolescencia y la juventud vulnerada a través de las organizaciones de la sociedad civil es nuestra prioridad. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, señoras y señores, escuchamos un mensaje sobre la importancia de vigilar la observancia del interés superior del niño a nivel local, a cargo de la licenciada Estela Damián Peralta, directora general del DIF Ciudad de México. Buenas tardes. Primero, por supuesto, agradezco a la senadora Claudia Esther Valderas la invitación para esta presentación. Me da mucho gusto estar aquí en el Senado de la República. Yo voy a empezar por inquietar al autor y, si me lo permite, me gustaría mucho señalar que el interés superior es de niñas, niños y adolescentes. Solamente es eso, una provocación. No crea que buscamos otra cosa. Y bueno, pues me gustaría en este momento hablar acerca del libro y señalar varias de las cosas que nos aporta desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de la investigación, y así podemos observar que la vulnerabilidad de las niñas o de los niños o de los adolescentes no es más que la vulneración de todos sus derechos, porque no responde a condiciones propias de sus protagonistas, es decir, son víctimas de la violación o de la flagelación a sus derechos. Y esto tiene que ver con las restricciones y límites impuestos por quienes no los respetan consciente o inconscientemente, ya que incluso hay quien justifica su vulneración en prejuicios, razones y dogmas que realmente se disfrazan ocultos desde el desconocimiento. Y justo quienes me antecedieron en la palabra estaban dando cuenta de que los usos y costumbres que en muchas ocasiones se aducen a población o pueblos indígenas son utilizados como un argumento para mantener los matrimonios entre niñas y niños menores de 18 años. Por ejemplo, ese es un tema. O, por ejemplo, nos podemos referir a la violencia que se tiene de manera frecuente y lamentable de quienes debieran protegerlos y son justamente sus tutores, madre o padre, quienes son los que ejercen esta violencia contra nuestra población objetivo. Sí existe pacífica unanimidad en erigir el principio de interés superior de las niñas como guía de la recta interpretación de las normas y de cualquier decisión que recaiga sobre la vida de un niño, niña o adolescente. Es preciso alejarnos de las aristas de los conceptos jurídicos indeterminados para reconocerle su mayor y mejor sentido. En este contexto, la obra contribuye desde la investigación a través de una metodología dogmática a perfilar esquemas y aportar soluciones.
ya que desde un enfoque formalista se presenta como un trabajo crítico que revisa y reconstruye los efectos de la recepción del derecho transnacional e internacional en torno a la infancia y la adolescencia en los contextos internos o nacionales. La interpretación y la integración normativas a partir de la identificación, delimitación y evaluación conformado a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño junto con sus protocolos facultativos da buena cuenta de los avances, pero también de las dificultades que se presentan, en orden a concretar ese principio de interés superior a partir de las diversas opiniones doctrinales, de diferentes líneas y respuestas legales, sin duda útiles en la búsqueda de soluciones, aunque necesitadas de una labor de investigación, para transformarlas en elementos coadyuvantes de buenas prácticas referidas a la plena realización de los derechos de la niñez y la adolescencia. Puse atención a quienes participaron antes de su servidora y escuchaba justamente estos vínculos comunicantes, pero objetivos comunes que tenemos quienes nos encontramos en el Presidium y a quien aprovecho para saludarlos. Unos desde el ámbito legislativo, otros desde la sociedad civil, otros desde el DIF nacional. Y así tenemos a investigadores como el doctor que hoy nos presenta y que hoy se está presentando su obra, el doctor Joaquín Sedano Tapia. La aprobación de la destacada Observación General número 14 del año 2013 por el Comité de los Derechos del Niño como máximo garante del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes y su recepción en los contextos nacionales. Análisis a la luz del derecho comparado de la niña, el niño o el adolescente en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Pone de manifiesto de modo destacado la necesidad de que ese interés superior se convierta en una consideración primordial, a la vez que delimitada conceptualmente en su alcance, para reconocer lo que señalaba, si no me equivoco, la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, que estamos hablando de un derecho, de un principio y de una norma procesal. Como las tres manifestaciones en eso justo, en su prisma tridimensional. Y me parece justamente que aquí tendríamos que observar lo que falta en el área legislativa o en el poder legislativo para que podamos decir y ufanarnos de que somos uno de los países o en este caso Ciudad de México, a la vanguardia de toda la legislación internacional, pues seguramente hay todavía muchas consideraciones y aportaciones que se pueden hacer. Yo quisiera en estos momentos referirme a que el ejercicio y la aplicación de la política pública en el Ejecutivo es una de las herramientas más valiosas con las que se pueda contar, porque no es solamente una norma que podemos leer, pero que podemos no cumplir. Es una política pública que tiene una inversión presupuestal y que tiene como finalidad el niño, la niña o el adolescente. Y ahí también se puede observar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Para terminar mi participación y siendo considerada con el tiempo de todos y cada uno de ustedes, diré que otro caso de especial interés que también se nos presenta en este libro es el que representa la acción política en clave de derechos de la infancia y la adolescencia. Aquí ya hablaron de Argentina, en la que el equilibrio entre las competencias judiciales y las potestades administrativas se decanta hacia una pretendida desjudicialización en pro de la intervención de los organismos y entidades públicas, a la vez que se promueve que sean breves los procesos en consideración del necesario ajuste de los plazos a las edades de la infancia y la adolescencia y la de la acentuada prevención que evite todo tipo de violencia institucional o secundaria derivada del propio sistema de protección a la infancia, lo que no deja de ser una novedad, pretensión de incuestionable interés y, bueno, poner atención y seguimiento. Y termino señalando que esta obra no puede considerarse más que
un libro abierto que recoge múltiples llaves para la investigación, para abrir puertas o para abrir ventanas hacia propuestas de solución y concreción del principio del interés superior de la niña, del niño o del adolescente, desde la humildad del saber, de no dar del tema por zanjado ni por agotado, sino con la generosidad universitaria que nos brinda el docente investigador, que comprueba que un principio como este, que es objeto de estudio del interés superior, vive ahora su etapa de juventud, en la que se dan las determinaciones más abundantes sobre su propia existencia, no solo en consideración a lo vivido, sino sobre todo a lo que queda por vivir y por proteger en las infancias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciada. Es momento de escuchar el mensaje de la representante del DIF Nacional, la maestra Dulce María Mejía Cortés, directora general de Representación Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación de la titular del Sistema Nacional DIF, Nuria Fernández. Exprésate. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a nuestra querida senadora Claudia Balderas. Reciban un cordial y afectuoso saludo por parte de mi titular Nuria Fernández y del Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, maestro Oliver Castañeda Correa, quienes celebran, en primer lugar, la elaboración de un instrumento tan importante como lo es esta obra. Y es importante porque, como lo comentaban mis compañeros de mesa, con toda la experiencia y la expertise que tienen en la materia, representa, en primer lugar, un instrumento guía, pero un instrumento guía que trae además los ángulos desde el cual debemos observar el interés superior de la niñez y la adolescencia, que es el punto normativo, por supuesto, que es muy importante, que es el punto como principio, pero en el caso del trabajo que realizamos día a día en las Procuradurías de Protección, lo es el tema principal del procedimiento. Y este procedimiento, porque escuchamos, como lo señalaron mis compañeros, el interés superior en la norma, el interés superior en muchísima legislación y obras, pero ¿cómo llevamos a cabo este resolución del interés superior? En las Procuradurías de Protección tenemos el trabajo de hacerlo a través de detección de vulneración de derechos, y que si encontramos un derecho vulnerado de una niña, niño, adolescente, tenemos que emitir una medida de protección de la representación jurídica que llevamos a cabo como representantes de niñas, niños y adolescentes ante autoridades administrativas y jurisdiccionales, y cómo observamos que ese interés superior se vea reflejado en estas determinaciones, y este es nuestro trabajo. Primordialmente, la obra nos va llevando de la mano, y esto es de forma personal, me gustó mucho la forma tan dinámica en la cual aborda el autor, el doctor Sedano, de cómo vamos caminando desde ese ámbito internacional, cómo recae en la legislación nacional, pero sobre todo, cómo lo plasmamos las autoridades, y no solamente las autoridades, sino todas la sociedad en general, que nos vemos inmiscuidos en la protección, en la restitución y en el garantizar los derechos día a día de niñas, niños y adolescentes. Por mi parte, le doy las gracias al autor, primero, por darse la tarea de esta ardua investigación, que los que estamos en academia sabemos lo laborioso que es llegar a conclusiones y tener un material, pero sobre todo, doctor, de compartir este conocimiento que nos va a llevar de la mano, como lo comentaron mis compañeros que me antecedieron,
no solamente a determinaciones en juzgados, sino a crear verdaderas políticas públicas que nos den como resultado el proteger, promover y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. A continuación, señoras y señores, aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, escucharemos un videomensaje a cargo del doctor Carlos Villagrasa, alcaide, presidente de la Asociación por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Buenas tardes. Como director del Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, España, quiero recomendar especialmente la obra escrita por el doctor Joaquín Sedano Tapia, profesor desde hace varios años de nuestro Máster en Derecho de Familia e Infancia, y que con su obra sobre el interés superior del niño, su recepción en los contextos nacionales, este análisis de derecho comparado que realiza, marca un hito en la doctrina a favor de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. Celebro su publicación a través del Senado de la República y del Instituto Belisario Domínguez y, sin duda, vaya por delante mi enhorabuena a esta obra y todo mi apoyo agradeciendo su aportación doctrinal. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa del doctor Carlos Villagrasa, alcaide, presidente de la Asociación por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia dentro de esta importante presentación literaria. Señoras y señores, es momento de escuchar todo lo relacionado con esta obra a cargo de su autor, el doctor Joaquín Sedano Tapia, no sin antes brindarles a todas y todos ustedes una pequeña semblanza de su trayectoria. El doctor Joaquín Sedano Tapia es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Derecho y Globalización por la misma Casa de Estudios. Su línea de trabajo e investigación se encuentra en el Derecho de Familia y Derechos de la Infancia. Es delegado de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en América Latina y el Caribe y socio fundador del proyecto Ángel México, Angelus Amoris AC. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de diversas universidades privadas en nuestro país. En el ámbito internacional forma parte del claustro de profesores de la Universidad de Barcelona dentro del Máster en Derecho de Familia e Infancia. Ha sido profesor invitado en el programa doctoral de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Destacan sus colaboraciones en el curso de especialistas en medición en la Universidad Complutense de Madrid y con el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos y Media. Es colaborador con la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y con la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. El doctor Sedano cuenta con diversas estancias en investigación académica internacional, entre las que destacan las realizadas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Barcelona. Como conferencista nacional e internacional, el doctor Sedano ha participado en distintos foros institucionales y universitarios. Del mismo modo, ha impartido cátedra tanto en la Universidad Politécnica de Valencia, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de Costa Rica, la Universidad Autónoma Nariño en Colombia, la Universidad Centroamericana en Salta, Argentina, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, el Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca en Perú. Su trayectoria profesional le hizo merecedor de la Medalla al Mérito en el Ejercicio Profesional durante 2 años consecutivos, el año 2008 y 2009, reconocimiento que se otorga en México durante el Día del Abogado, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, AC.
ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por su invaluable labor en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México y el mundo. Doctor Joaquín Sedano Tapia, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Agradezco la gentil invitación que me extendiera el Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez para participar esta tarde con ustedes en la presentación de esta obra que sin duda representa un logro profesional y personal, pero que también es institucional porque sin duda pertenezco a una universidad, a mi alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la cual me siento enormemente orgulloso. Pero tratando de iniciar por el principio, diríamos, de forma correcta, creo que es importante brindar los agradecimientos debidos a quienes han hecho posible que esta tarde nos encontremos reunidos. Desde luego me refiero a la senadora Balderas, Claudia Balderas, quien amablemente, desde que nos pusimos en contacto, pues platicándole de esta obra y de mi interés porque pues pudiera difundirse públicamente a través del Senado, no tuvo duda en que era una formidable idea y siempre me apoyó incondicionalmente, lo que agradezco, senadora, de forma infinita. Desde luego, quiero agradecer a todos los integrantes del Presidium el que me acompañen esta tarde, pues para escuchar un poco de cómo es que surge esta obra. Discúlpenme si a lo mejor no nombro a todos los que están aquí presentes por cuestión de tiempo también. A mí también me han dado un tiempo, así es de que trataré de ser breve, pero desde luego quiero externar que me siento y hago mucho énfasis en la palabra abrigado. El día de hoy, por el lado legislativo, porque pues nuestro senador de Morelos se encuentra aquí presente, nuestra diputada también de Morelos se encuentra presente, representada mi universidad a través del doctor Eduardo Oliva, director de la Facultad de Derecho, que también se encuentra el día de hoy aquí, laboralmente a través de mis amigos de la Universidad Internacional, que también forman parte importante en la labor que realizo, y desde luego todos y cada uno de mis amigos, que tardaría yo en mencionarlos a cada uno, pero muchas gracias por estar aquí presentes. Y por último, pero no menos importante, mi agradecimiento, y discúlpenme si soy un romántico, pero creo en la familia, porque provengo de una familia que me ha inculcado valores, me ha inculcado trabajo y me ha enseñado que los sueños se alcanzan siempre a fuerza del día a día y de seguir buscando y de tocar puertas y de abrirse camino. Gracias a mi familia que me acompaña esta tarde aquí, a mis padres, a mi hermana, a mi amada esposa que también se encuentra presente y desde luego mis hijos que son el pilar fundamental de mi vida. Muchísimas gracias a todos y cada uno. Gracias. Bien, después de los agradecimientos, yo creo que viene bien a colación en esta tarde aquella expresión que proviene de la obra de Engels, aquella que se trata de un ensayo que habla sobre la dialéctica de la naturaleza. Él señala en esta obra que cosas interesantes pueden surgir cuando convergen distintas materias del conocimiento humano y, desde luego, se refiere a la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad. Así es de que tratando de parafrasear un poco esta parte, sin duda algo interesante va a resultar el día de hoy, donde el Poder Legislativo, representado por sus dos cámaras, se encuentra presente, la sociedad civil organizada
se encuentra presente y la academia, por supuesto, también se encuentra presente. Creo que algo productivo tiene que salir de esta reunión. Quisiera yo comentar la obra en 3 precisos momentos. Trataré de ser muy puntual para no aburrirlos y sobre todo para dejarles que leer esta noche cuando no puedan dormir. La primera parte, pues se trata, ¿verdad?, de cómo surge la intención de crear esta obra. Fíjense que todo inicia en el 2013, cuando inicio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos mis estudios de doctorado. Desde luego, la exigencia era un protocolo de investigación con una temática específica y esa era pues la de los derechos de la infancia y particularmente pues la del interés superior del niño, que sin responder a ninguna provocación, desde luego, así lo refiero porque así se recoge en la Convención de los Derechos del Niño, pero consciente soy que vivimos tiempos distintos a los del 89 y que sin duda hoy por hoy es interés superior del niño, niña y adolescente, ¿no? Desde luego, todo inicia en la Universidad del Estado, pero trasciende fronteras hasta la Universidad de Barcelona, quien me acoge de alguna manera para trabajar con ellos dentro del máster en Derecho de Familia e Infancia, y he tenido la oportunidad desde esas aulas de tener grupos multiculturales, porque convergen en ellos gente de Perú, de Argentina, de Bolivia, de las partes que ustedes se puedan imaginar, desde luego, además de Europa, particularmente España e Italia. Esto de alguna forma fue enriqueciendo todo lo que de alguna forma ya traía yo construyendo desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y por supuesto me ayudó a enriquecer las temáticas que ustedes podrán observar ahora en la obra. Otro de los aspectos que también contribuyó para que continuara yo con la investigación es que desde el 2018, que de alguna manera formo parte del claustro de profesores de la Universidad de Barcelona, logramos participar activamente con la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que tiene presencia internacional y que organiza los congresos mundiales por los derechos de la infancia y la adolescencia y que, por cierto, en noviembre tenemos el congreso en Córdoba, Argentina, al cual están cordialmente invitados, por supuesto. Desde entonces la encomienda ha sido, como delegado en América Latina y ADIA, pues llevar la voz cantante en estos tópicos y desde luego creemos que hemos hecho una buena labor y la seguiremos realizando. Estos congresos me han permitido también recoger de viva voz de gente de otras nacionalidades cuáles son sus impresiones en torno al tema. Y por supuesto esto también pues ha enriquecido la obra y siempre me ha llevado un poco más. De hecho, debo confesar que estoy por concluir una segunda obra que habla sobre el interés superior, pero desde la óptica jurisprudencial. Yo creo que buscaré a la senadora Balderas nuevamente para que me apoye. Por supuesto, un cuarto punto que no es menos importante, la formación continua que me ha permitido pues seguir trabajando en las temáticas pues desde la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero particularmente desde la Universidad de Ginebra, donde hemos recibido mucho apoyo en la capacitación y formación de estos tópicos, ¿no? Así de que, de modo general, este es, digamos, lo que motivó y lo que impulsó a la construcción de la obra. Pero ya entrando, digamos, en materia, en lo que la obra es, desde luego que hay muchas cosas por comentar, pero daré al menos 3 puntos que considero relevantes. El primero de ellos es el problema conceptual del interés superior, que como ya referían muchos de los que me antecedieron en el uso de la voz, pues es un concepto jurídico indeterminado, pero no indeterminable, o sea, se puede determinar. Pero el problema viene de origen. De hecho, hay muchos tratadistas que debaten en torno a que es un problema de traducción. Y es que el texto original de la Convención sobre los Derechos del Niño
nos habla de algo que literalmente, the best interest, es decir, el mejor interés en una traducción literal, y que nosotros recogemos como un interés superior que dices, bueno, pero es que una cosa y otra no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, esto obedece a que la propia CEDAW, la Convención precisamente para la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, estableció este principio como the paramount interest. Es decir, inicialmente, porque la CEDAW se da antes, era correcto el término, pero cuando llegamos al 89, pues de alguna manera Naciones Unidas o los países tuvieron el temor de colocar un interés como superior. Y es que es lógico, entendámoslo de esta manera, no es lo mismo un mejor interés que un interés superior, porque por superioridad entendemos algo que está por encima de, no hay más. Y por un interés o mejor interés es algo que pues, se puede ponderar y que desde luego pues deja abierta la posibilidad a jugar, digamos, con el término. Con todo eso, el debate ha resultado desde mi óptica insulso, porque al final de cuentas, si la comunidad internacional ha aceptado al interés superior del niño, niña y adolescente como tal, pues desde luego no tendríamos por qué seguir debatiendo el punto, pero en esencia la problemática es conceptual desde origen. Con todo ello, por supuesto, ha habido grandes aportes y después de 24 años, el Comité de los Derechos del Niño, a través de la Observación General 14 del 2013, plantea, o pretende, mejor dicho, dar claridad a lo que debemos entender por el interés superior del niño. Y digo pretende porque en realidad no lo logra. Pareciera que en realidad todavía nos dejó un poco más confusos cuando plantea que el interés superior es algo así como la Santísima Trinidad. Por un lado, un derecho pues procesal, por otro lado, un derecho subjetivo y por último, un principio interpretativo. Y esto, por supuesto, amplió la discrecionalidad de los operadores jurídicos, desde luego, y administrativos, que son los que día a día trabajan con él. Por supuesto, esta situación nos lleva entonces a preguntarnos qué es el interés superior. Bueno, en resumidas cuentas, esta observación nos dice que es garantizar todos y cada uno de los derechos del niño a efecto de garantizar también su desarrollo integral, que se traduce como físico, mental y espiritual. Y desde luego, esto ya no suena diferente a lo que plantea la Convención cuando define al niño como un ente netamente biológico, encausado, o mejor dicho, encerrado en un grupo etario menor de 18 años. Esto de alguna manera lo plantea la obra y lo viene analizando, pero desde luego lo demás dejaré que lo lean ustedes para que se enteren bien de cómo está la situación. El segundo punto que yo creo que es importante comentar de la obra es que la recepción del interés superior como concepto jurídico universal se da de distinta manera, y ya lo comentaban hace rato algunos de ustedes. Efectivamente, hay al menos 4 mecanismos. El primero, que tiene que ver con nuestro país, es precisamente el de colocar al interés superior con un rango constitucional. A partir del 2011, octubre del 2011, el interés superior se convierte no solamente en un principio internacional, de derecho internacional, sino en un principio también constitucional. Luego entonces, tanto el control de constitucionalidad como el control de convencionalidad juegan un papel importante en su aplicación. México es uno de esos países, pero también tenemos a Dominicana y a Venezuela que colocan el principio dentro del texto constitucional y desde luego puede causar la impresión de primera instancia de qué es lo mejor que puede hacer un país, pero la realidad de las cosas es que no hace la diferencia colocarlo en el texto si de cualquier manera no lo vas a respetar. Y que no digo que México no lo respete, desde luego que lo estamos haciendo, estamos trabajando en ello, pero pareciera que no hace la diferencia el que esté dentro del texto.
En segundo lugar, hay países que han incorporado el interés dentro de un bloque de constitucionalidad o bien a través de una remisión expresa así llamada. Países, por ejemplo, ¿no?, como Argentina, como Colombia o como Guatemala, adoptan esta postura. Desde luego también es una postura interesante, pareciera muy fuerte, pero insisto, tampoco es la solución. 3, el rango supralegal, como es el caso de Paraguay, de El Salvador o de Costa Rica, ¿sí? Y finalmente, aquellos países que incorporan en las leyes internas y que dicen, bueno, ni texto constitucional, ni remisión expresa, ni nada, en un código familiar y hasta ahí. Cualquiera de los 4 mecanismos es correcto siempre que la aplicación esté reforzada de una técnica legislativa adecuada. Y el libro habla también de que hay técnicas legislativas, generalmente en América Latina ha sido la incorporación a través de cláusulas generales, que aumentó la facultad discrecional del operador jurídico, y cuando hay facultad discrecional, generalmente se tiende o al error o al abuso. Y entonces esto es lo que genera problemas en nuestro país, en algunos casos, desde luego no en todos, ¿no? Dentro de la obra también hacemos el señalamiento de que en los países sajones la técnica que se utiliza es normalmente aquella que se denomina de checklist y que de alguna forma plantea punto por punto, como si se tratase de un recetario, qué es lo primero que debe observar un legislador, qué es lo primero que debe observar un juzgador o cualquier personal que trabaje precisamente con el interés superior. Y desde luego esto lo que hace es reducir la facultad discrecional abusiva, porque el juzgador no tiene opción para dónde hacerse, tiene que ir cumplimentando punto por punto, y esto por supuesto da mayor certeza y seguridad jurídica, que al final de cuentas es lo que busca pues la ley. Con todo ello, debo decir que hay países que incluso no han incorporado ni al texto constitucional ni a ninguna parte el interés superior, pero que no deja de ser interesante cómo lo trabajan. Estados Unidos, por ejemplo, es el único país que no ha ratificado la convención y sin embargo tiene un sistema de protección de la infancia impresionante. Y en la obra van a encontrar ese estudio pormenorizado de este país, que tiene un buró de infancia donde a la mínima situación de peligro del menor, el Estado recoge al menor sin el menor miramiento. ¿Está bien? Tal vez. En México no lo hacemos hasta que realmente la situación es muy grave. No es que estemos mal. Cada país opera en función, desde luego, de sus posibilidades, incluso económicas. Pero en torno a este último punto, yo quisiera resaltar que en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, cuentan ellos con algo que se denomina la Children's Act, que es de 1989, en la cual recogen no solamente el principio del interés superior, sino 2 principios que apuntalan al primero. Uno de ellos es el principio de no delay, que de alguna manera pudiéramos traducir como el no retrasar los asuntos que tengan que ver con niños. Y que desde las cátedras que recibíamos en la universidad, al lado del doctor Oliva, decíamos, bueno, ¿qué pasa en aquellos casos de pensión alimenticia cuando los juzgados están de vacaciones? Y que tienen que esperar, ¿no? Entonces el niño espera por comer, ¿o qué hacemos? Entonces, Inglaterra tiene este principio como adicional al interés superior y desde luego ha funcionado muy bien. Pero también debo decirlo, y doctor, discúlpeme, pero lo tengo que decir, en torno a los asuntos de divorcio incausado. ¿Qué pasa con los divorcios incausados donde la materia de alimentos, de guarda y custodia, de régimen de visitas, se queda por vía accidental y no precisamente como algo prioritario? No sé, tal vez estoy interpretando mal,
pero desde luego me surge la duda. El otro principio que es importante dentro de la Children's Act es precisamente el de no order. Y ese principio tiene que ver con algo que nosotros conocemos como el principio de mínima intervención del Estado, y que desde luego ahí podría dar cuenta mucho, porque es en el tema donde más se maneja, en el de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pues nuestro magistrado presidente del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos, el doctor José Luis Jaime Olmos, que nos acompaña hoy, y donde pues de alguna manera este principio obliga al Estado a no intervenir a menos, ¿sí?, que realmente se tenga certeza de que con su intervención esté aportando algo positivo a la situación del menor. Por supuesto, matizado dentro de las temáticas que maneja mucho mejor el doctor que nadie. Desde luego podría yo comentar algunas otras cosas más, pero no es mi intención aburrirles, y si no, no voy a dejarles nada para leer, pero yo quisiera cerrar ya por último, ¿no? Comentando que pues hay muchos casos controvertidos donde hemos podido ver cómo el interés superior matiza de forma diferente en las distintas latitudes del mundo. Por ejemplo, España ha tenido un problema de burbuja inmobiliaria desde hace varios años que llevó pues ahora sí que a las instituciones crediticias a demandar los juicios hipotecarios para recuperar por el impago precisamente. Pero ¿cómo seremos los abogados que a alguno por ahí se le ocurrió, particularmente en España, de decir el interés superior está por encima de cualquier otro, el de los particulares y el del Estado? Y entonces a alguien se le ocurre manifestar en una demanda que no podía ser desalojado porque se afectaba el interés superior del niño debido a que él tenía 2 hijos menores. Bueno, por increíble que parezca, el mismo Tribunal Constitucional en España ha avalado esta situación y hay gente que no puede ser lanzada, pese a que tiene una deuda, de sus departamentos atendiendo al interés superior del niño. Es decir, el interés superior del niño no es el niño nada más, sino todo su entorno, todas sus implicaciones. Y esto no deja de ser interesante, aunque también, debo decir, hay quienes deshonran la profesión del abogado y pues le dicen al cliente, mete unos niños y decimos que el interés superior para que no te saquen, ¿no? Desde luego que ha pasado y esto es lamentable, pero sin duda no deja de ser interesante que se planteen este tipo de situaciones. Y un último caso que me parece que es importante y que tiene que ver con el Perú hace 6 meses tal vez, en una sentencia donde se fijó la pena a una persona por la supuesta comisión de un delito, a la hora de determinarla el juez tomó en consideración que esa persona tiene hijos y que sus hijos necesitan de él. Pues por increíble que parezca, Perú está en la idea de que el interés superior está inmerso ahí también y que a la hora de fijar una pena debe tomar en consideración el perjuicio que le causa a los hijos. Sé que son 2 ejemplos que desde luego nos van a causar un poco de pesadillas o a lo mejor nos despertarán un poco la imaginación esta noche, pero sin duda era importante que lo mencionara. Por último, y yo podría decir para concluir, ¿qué puedo concluir de la obra? Bueno, realmente sería demasiado presuntuoso de mi parte decir que se puede concluir un tema que no está todavía pues terminado. De hecho, lo único que tal vez podría decir es que si nos tomamos en serio aquella frase de que los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles, ¿no? Y considerando que el principio del interior apenas supera los 33 años, pues probablemente sigue viviendo esa infancia y todavía tiene mucho camino por recorrer. Desde luego, nos corresponde como sociedad,
como poder legislativo, como academia, como asociación civil organizada, sociedad civil organizada, pues seguir contribuyendo en la construcción de estos conceptos e irlo puliendo e irlo mejorando. Si llegada a la edad adulta, este interés superior no cumple con las expectativas, habría que plantearse dos cosas. O lo deconstruimos y lo volvemos a reconstruir, o bien habría que pensar en ir eliminándolo. Sé que suena a locura, pero habría que pensarlo, desde luego, de aquí a algunos años. No olvidemos que sigue siendo un niño el interés superior, pero el interés superior tiene una problemática congénita, se llama capacidad progresiva. Y esa capacidad progresiva es utilizada como el ancla que no permite que el barco de los derechos de las niñas, niños y adolescentes zarpe en búsqueda de un nuevo y mejor horizonte. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos todo lo relacionado con esta obra, hoy desde el auditorio del Senado de la República, a cargo del doctor Joaquín Sedano Tapia. Finalmente, señoras y señores, escuchamos el mensaje de la presidenta de la mesa directiva de este Senado de la República, la senadora doctora Olga Sánchez Cordero. Muy querida senadora Claudia Esther Valderas Espinosa. Apreciado doctor Joaquín Sedano Tapia, autor de la obra. Compañeras y compañeros legisladores, amigas y amigos todos. La obra, El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales, ofrece una lectura fácil, pero muy importante, en la que se desgranan los pormenores de la evolución del término. Se abordan los documentos internacionales más relevantes y se explica su asimilación en 17 países de nuestro continente. Sin duda alguna, es una obra referente de consulta por el tratamiento del concepto de interés superior de la niñez y porque provoca la reflexión. Nuestro autor explica con claridad el alcance de la Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, sin omitir documentos como la Carta de la Infancia, publicada por Save the Children Fund en 1922, o la sentencia Blissets de 1774. Asimismo, el texto nos recuerda que en España ya se contemplaba constitucionalmente desde 1978, 11 años antes de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos estos referentes muestran la larga data de esta categoría y como la visión adultocéntrica. Sí, esta visión adultocéntrica anuló el reconocimiento del sentir y pensar de las y los niños. El texto nos recuerda que 16 países latinoamericanos han integrado el término y en México lo hemos asimilado constitucionalmente como criterio supremo de protección de los derechos de la infancia y como principio rector en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero como sugiere el autor, esto no basta. Yo quiero decirles que las sentencias de la Suprema Corte hablan incluso de una protección reforzada. Nuestro país tiene importantísimos adelantos en esta materia, por la ratificación de la Convención, por sus protocolos facultativos, por las reformas del 2011,
a los artículos 1 y 4 de nuestro texto constitucional y por el desarrollo de este principio en leyes secundarias. Esto, aunque la implementación y los alcances aún sean tema de mejoras, pues a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos, las sociedades los siguen viendo como objetos de protección, como objetos de derecho, y con la idea de que requieren cuidados y protección especial, mediante conceptos rígidos de patria potestad, tutela, representación, que hasta la actualidad no consideran la opinión de los menores de edad, no la consideran en aquellas decisiones que les conciernen a ellas y a ellos. Asimismo, debemos trabajar mucho en la armonización legislativa para estandarizar lo que se debe entender por el interés superior de la niñez. Quiero resaltar que nuestro autor propone dos ideas sobre lo que nos falta por legislar. Primero, la incorporación de los principios y los subprincipios al interés superior de la niñez, así como limitar la facultad discrecional del Estado. Segundo, el reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes como derechos humanos, sujetos a los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad, principio pro persona, entre muchos otros. Esto contrasta con lo que exige nuestro texto constitucional. Para concluir, les quiero decir que quien revise la obra del doctor Sedano Tapia se convencerá que a 100 años de desarrollar estos conceptos, todavía nos queda mucho que legislar. Claramente, hemos recorrido un gran camino y aún así nos falta mucho, mucho más para que las niñas y niños sean reconocidos como sujetos plenos de derecho. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, a nombre de la 65ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta importante presentación literaria hoy desde el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Finalmente, le solicitamos a nuestro honorable presidium, sean tan amables de ponerse de pie para realizar la fotografía oficial de esta importante presentación literaria. Invitamos a los medios de comunicación presentes, nos acompañen para la realización de esta fotografía. Y de este modo, señoras y señores, es como llegamos a el final de esta importante presentación literaria. Sin más que agregar, les deseamos una estupenda noche y desde luego que lleguen con bien a sus destinos. Nos interesa platicar un poco sobre lo que como para tenemos un curso taller
Y es en preparación de los trabajos que van a venir. Sí, ya lo estamos trabajando, de hecho. Entonces, pues sí, claro que sí. Además, tenemos que tener mucho interés en el tema. Claro que sí, estamos para servirle. Sí, ahorita mismo le mando el mensaje para que le pueda recibir. Muchísimas gracias. Como regresaron con